Benissimo. Buonasera a tutte e a tutti, vi ringrazio ancora una volta per la pazienza, scusate per i problemi tecnici, ringrazio non solo i partecipanti ma anche le interpreti e i relatori per la pazienza. Iniziamo, sono Eva Pastorelli di Sea Bankwatch Network, la più grande rete di gruppi ambientalisti dei paesi dell'Europa centrale e orientale, impegnati da oltre 25 anni per la trasformazione della finanza pubblica e delle politiche ambientali e climatiche dell'Unione Europea. Vi do il benvenuto al primo della serie di webinar Idrogeno, Green Deal o Greenwashing che Recommon insieme a osservatori del Deute e la globalizzazione realizzeranno nell'ambito del progetto europeo Citizens Observatory for Green Deal Financing, progetto che vede la collaborazione tra 9 organizzazioni europee impegnate nel chiedere a livello europeo e nazionale una maggiore trasparenza e un'equa distribuzione dei fondi pubblici e nel dare centralità alle voci delle comunità. Do il benvenuto anche alle relatrici e ai relatori di quest'oggi, che sono professor Leonardo Setti dell'Università di Bologna, Filippo Taglieri, ricercatore e campaigner energia e infrastrutture di Recommon, e Bruna Cagnada, ricercatrice di Osservatori del Deute e la globalizzazione. Prima di entrare nel vivo del webinar vorrei darvi alcune indicazioni pratiche. Durante l'incontro, come avete visto, è prevista la traduzione simultanea italiano, inglese e spagnolo. Cliccando sull'icona del mondo potete decidere quale lingua ascoltare. Le domande possono essere poste in forma scritta tramite la funzione domande e risposte e è l'unica funzione che abbiamo attivato, non vi è chat, quindi vi ribadisco l'invito a inserire e a porre solamente domande e non commenti. Nella seconda parte del webinar proveremo a dare risposta a tutte le domande, ma se per motivi di tempo non riuscissimo vi risponderemo dopo l'evento. Bene, possiamo ufficialmente iniziare. Con il Green Deal, ossia la tabella di marcia che l'Europa si è data per il raggiungimento delle cosiddette emissioni zero entro il 2050, l'idrogeno ha fatto il suo ingresso sulla scena delle soluzioni per risolvere la crisi climatica. È un idrogeno a cui l'Unione Europea fa riferimento senza specificare come o dove dovrà essere prodotto. Con Next Generation EU da Bruxelles l'indicazione è stata di privilegiare l'idrogeno verde, ossia l'idrogeno prodotto tramite energia generata da fonti rinnovabili. Proposta questa recentemente rivista nel contesto della guerra in Ucraina. Con REPowerEU infatti si apre alla possibilità di finanziare progetti di idrogeno non per forza verde. Questi cambi di direzione nella scelta di quale idrogeno finanziare sono emblematici delle pressioni delle lobby energetiche sui governi e sulle istituzioni di Bruxelles, interessate ad accaparrarsi fondi pubblici per modificare le migliaia di chilometri di gasdotti esistenti e attrezzarli per trasportare idrogeno. Anche se si decidesse di puntare soltanto sull'idrogeno verde, e qui pongo questa domanda al professor Setti, siamo sicure e sicuri della sostenibilità non solo economica della sua filiera di produzione? Quindi invito il professor Setti a rispondere a questa domanda, sapendo che insieme a un'altra ricercatrice ha elaborato per Recommon uno studio proprio sul tema. Quindi a lei la parola, professore, dovrebbe Bene. essere in grado Sì. di proiettare. Grazie. Allora, adesso grazie mille per l'invito, buonasera a tutti. Provo a condividere. Ah, bisogna che mi abilitate però la possibilità di condividere lo schermo. Ok, lo facciamo subito. Benissimo. Allora, per capire se l'idrogeno è, come dire, un'opportunità o diciamo, o business, chiamiamolo così, si potrebbe risolvere tutto in pochissimi dati. Beh, innanzitutto, vediamo qual è il fascino dell'idrogeno. Allora, il fascino dell'idrogeno è che è un vettore energetico
che si comporta ovviamente, è un gas, quindi si comporta come tutti i gas, come tutti i vettori gassosi, e può essere utilizzato per 1000 utilizzi, anche perché ha ha un contenuto energetico molto elevato. E quindi da questo punto di vista lo possiamo utilizzare sia come avviene oggi per l'industria, la petrochimica, l'industria chimica, per i fertilizzanti e così via, cioè quindi produrre molecole, oppure per esempio tutto quello che è la trasformazione degli idrocarburi e quindi anche la raffinazione e così via, no? Oppure lo possiamo utilizzare come utilizziamo per esempio un vettore tipo il metano, no? E quindi per scaldare una casa, potremmo utilizzarlo per muovere un'automobile, per esempio, potremmo utilizzarlo per muovere dei mezzi e così via. Oppure addirittura, come si pensa, si potrebbe utilizzare per esempio come accumulatore di energia, e quindi per poter accumulare quell'energia elettrica in eccesso prodotta dalle rinnovabili, al fine di poterlo poi utilizzare nei momenti in cui le rinnovabili non ci sono, e quindi produrre energia elettrica in altri momenti. Quindi diciamo che è un vettore estremamente flessibile ed utile. Oggi nel mondo si producono poco più di 90 milioni di tonnellate l'anno di questo Hoy en el mundo se vettore, producen más de e 80 millones de toneladas al año de ese vector energético y solo en Europa producimos mentre la produzione más de 10 millones. Esta es la idrogeno producción dal 2000 per esempio al de 2020, si hidrógeno vede che la produzione di de idrogeno è di 2000-2020 y como podéis ver, la producción del hidrógeno creció a lo largo del tiempo y en especial, como podéis ver de esta imagen, se produce sobre todo para poder ser utilizado en la refinería y para la producción química, o sea, en el mundo de la química industrial e incluso para producir acero y industria pesada. Quello che Más sappiamo en sullo general, scenario lo que velocemente veloce sabemos è che si vorrebbe portare es l'idrogeno da que queste 100 milioni di la tonnellate idea sería addirittura pasar de a esos quasi 10 500 millones milioni de di tonnellate. toneladas Perché? a Perché quello che abbiamo 500 visto nel millones de passato toneladas. è che il mercato dell'idrogeno De secondo me è un hecho, el mercato mercado del di 100 hidrógeno miliardi es un mercado di de euro, di dollari 120 ovviamente. mil millones E de quindi diciamo poter dólares, quintuplicare questo mercato potrebbe por avere lo cual la idea un de business aumentar estremamente de 5 veces este mercado podría suponer però se questo ocasiones non de basta negocios più, muy l'idrogeno interesantes, pero para poderlo hacer ya no es settore suficiente della chimica, ma anche el per hidrógeno l'idrogeno appunto que in se quei utiliza en el settori sector de dove la química, sino que l'idrogeno non c'è, haría come il falta introducir el trasporto, hidrógeno en aquellos sectores donde hoy no se utiliza. Pensemos en los transportes, en la producción de calefacción para las industrias, etcétera. Ora, l'idrogeno Ahora oggi viene bien, prodotto el fondamentalmente hidrógeno hoy en día in se due modi, produce e di en fatto dos formas probabilmente tutto l'idrogeno distintas mondiale viene y todo prodotto el in hidrógeno mundial se produce como idrogeno che hidrógeno deriva gris, es dall'industria decir, un petrolchimica, hidrógeno que se deriva de la industria petroquímica a fondamentalmente, través de che procesos de permette di idrogeno cracking al fine di poter produrre que questo idrogeno. Oggi permiten in realtà la produzione di precisamente idrogeno producirlo. da Y la metano in producción de particolare hidrógeno a è partir de anche metano fonte hoy en di día anidride también carbonica representa importante, hoy una fuente de anhídrido carbónica muy importante, y que la importante anche transformación l'anidride de carbonica. hidrógeno en metano Il costo di también produzione conlleva la è producción attorno de a un anhídrido euro carbónica. chilogrammo, El e coste de quindi diciamo producción se che equivale a un il euro por costo kilogramo, por lo cual industriale è certamente para la química industrial es, sin lugar a dudas, un recurso importante. Otra forma para producir hidrógeno podría ser a partir siempre del metano, pero almacenando la CO2 bajo tierra para eliminarla como fuente de emisión de dióxido de carbono. El dióxido de carbono que se produce después del proceso de refinería se almacena a través de sistemas de acumulación bajo tierra. En este caso se llama hidrógeno azul, que tiene costes mayores, porque en este caso el dióxido de carbono se ha de almacenar bajo tierra, lo cual supone costes, como es natural, pero sería útil para poder producir un tipo de hidrógeno de bajas emisiones. La otra posibilidad sería producir un hidrógeno verde, o sea, un hidrógeno que a través de la electrolisis del agua, por un lado produce hidrógeno, por el otro lado produce oxígeno, y se realizaría a través de la consumición de la electricidad. En el caso del hidrógeno verde,
se hablaría de electricidad producida a través de las energías renovables. Es evidente que en este caso no vamos a tener emisiones de dióxido de carbono, pero vamos a ver una consumición de agua muy evidente. Hablamos de 8 litros cada kilogramo de hidrógeno producido. Otra forma para producir el hidrógeno podría ser el hidrógeno rosa, que se llama que es un tipo de hidrógeno que se produce no a partir de la energía eléctrica procedente de recursos renovables, sino más bien procedentes de la energía nuclear. La Unión Europea considera la energía nuclear como un recurso verde útil para poder promover la transición energética, pero los costes serían muy elevados porque en este caso supondría la instalación de instalaciones fotovoltaicos o utilizar la electricidad de la red, lo cual conllevaría un aumento de los costes muy importante, muy evidente. Y después hay otra solución, o sea, la búsqueda del hidrógeno natural, porque lo que sabemos es que el hidrógeno no existe como molécula natural, hemos de producirlo, pero lo que se está descubriendo a nivel mundial es que también existen como unos depósitos de hidrógeno, al igual que los depósitos de metano, como unas bolsas subterráneas de hidrógeno, que no son muy grandes porque al ser una molécula muy pequeña, el hidrógeno se escapa muy fácil y por lo cual no se queda como pegada, incluso por efecto de la gravedad, de la fuerza de gravedad, a nuestro planeta. Razón por la cual la cantidad de hidrógeno disponible a nivel natural es muy reducida y esos depósitos, que son depósitos bastante antiguos, contienen cantidades de hidrógeno muy pequeños. Por ejemplo, hay un depósito muy importante descubierto por France d'Energie que representa un depósito de 46 millones de toneladas, pero cada año nosotros consumimos el doble de la cantidad de hidrógeno y además de esto se encuentra entre los 600 y los 2000 metros debajo de la tierra, por lo cual eh, sería también difícil extraerlo. Y delante de este escenario hemos de preguntarnos una cosa, pero nosotros contamos con la capacidad necesaria como para producir todo este hidrógeno, ese hidrógeno que nosotros queremos introducir en nuestra sociedad, esos 500 millones de toneladas cada año, es una cantidad de hidrógeno que nosotros somos capaces de producir. Si pensamos poder producir el hidrógeno verde como todos sueñan y como todos piensan poder hacer, ¿no? Porque muchos piensan que esta sería la forma mejor para hacerlo, ¿no? Este hidrógeno verde o el hidrógeno rosa a partir de la energía nuclear, pues hemos de considerar una cosa, la producción mundial a partir de recursos renovables discontinuas como el fotovoltaico, como la energía eólica, pues bien, esos son los datos a nivel de producción mundial. Y esta es la cantidad de energía que producimos a través del nuclear. Si estas cantidades las dedicamos solamente a la producción de hidrógeno líquido, comprimido, pues bien, conseguiríamos producir 117 millones de toneladas por año. Toda la energía renovable, incluida la energía nuclear, hoy presente a nivel mundial, que hoy se utilizan para producir energía electricidad, en total podrían producir lo que ya consumimos hoy en día. Y esto es un dato muy importante. ¿Por qué? Porque el nuclear nos permitiría responder solamente a una tercera parte de la demanda de hidrógeno a nivel mundial, por lo cual tendríamos que aumentar de 3 veces el número de reactores nucleares presentes o de utilizar la otra energía producida por otras fuentes de energía renovables. Entonces ya dejaríamos de utilizarla para los fines a los que se destina hoy en día. Y tendríamos que aumentar de 5 veces las instalaciones fotovoltaicas, tendríamos que aumentar de 5 veces las instalaciones que sirven para producir energía eólica, lo cual es
prácticamente imposible. ¿Cómo podemos aumentar de 5 veces la producción de esos tipos de energía? Y es difícil. Ya tuvimos dificultades en alcanzar los resultados alcanzados en la actualidad. Pero ahora no hablemos de la situación mundial. Vamos a analizar la situación italiana. El objetivo es producir 700 toneladas de hidrógeno de aquí al año 2030. Y entre los 7 y los 10 millones de toneladas de aquí a 2050. Y bueno, de utilizar todas las fuentes de energía renovables hoy presentes en Italia, pues bien, podríamos producir lo que es hoy el objetivo de aquí a 2030, 798 kilotoneladas. Hoy en día en Italia se producen 480 kilotoneladas de hidrógeno hoy en día para producir fertilizantes, por ejemplo, amoníaca. Por lo cual, incluso a nivel italiano, al hacer lo mismo, alcanzaríamos las 700.000 toneladas. Y con esas 700.000 toneladas, ¿qué es lo que podría hacer yo? Y pues bien, si analizamos los factores de conversión, empezamos por el agua. Vamos a producir hidrógeno y a partir del hidrógeno, a través de las pilas de combustible, es decir, aquellos dispositivos que convierten el hidrógeno en electricidad, nosotros sabemos que empezando por 6 kilovatios horas para producir el hidrógeno, el dispositivo final nos va a dar solamente 2, o sea, 2/3 partes de la energía que hemos utilizado para producir el hidrógeno se va a perder. Y de aquellos 47,9 tetravatios horas de convertirse en hidrógeno, pues bien, el hidrógeno nos daría de vuelta solamente una tercera parte de toda la energía utilizada en un principio para producirlo. Y la energía que perderíamos podría ser utilizada para alimentar 8 millones de vehículos eléctricos o bien se podría utilizar para cubrir el 9% de la energía eléctrica que utilizamos durante la noche. Por lo cual, esto llevaría a una gran disminución de la energía producida y con la... Por otro lado, ¿cuál es el impacto de estos electrolizadores que consuman energía eléctrica para producir hidrógeno? Pues bien, si analizamos 2 días típicos, uno en junio y uno en diciembre, ¿no? Cuando en el centro del verano, en el centro del invierno, como punto de referencia, y pues bien, podemos ver cómo a través de la producción de energía fotovoltaica vamos a poder utilizar el exceso. La raya azul que veis es la cantidad de electricidad que vamos a pedir a la red eléctrica italiana durante un día. El verde sería la electricidad eólica y el exceso sería lo que nosotros podríamos utilizar precisamente para producir el hidrógeno en un momento del día bastante limitado. Y el azul sería la cantidad de energía que pediríamos para que los electrolizadores funcionen. Y no es una cantidad pequeña, todo lo contrario. Y muchos suelen decir, si tuviéramos todos los vehículos eléctricos, ¿cómo haríamos para producir tanta electricidad? Y pues bien, este sería solamente el impacto de los electrolizadores. Estamos hablando de unos 5 gigavatios de poder. Y en invierno la situación cambia mucho. El momento en el que tenemos excesos, excedencias energéticas son muy limitados y los electrolizadores, como podéis ver, no pueden trabajar 8.000 horas a lo largo de un año. Pueden trabajar mucho menos, unas pocas horas a lo largo del año. Profesor Setti, scusi se la interrompo. Les pido disculpas solamente para recordarle que le quedan 3 minutos. Di arrivare a conclusione. Grazie.
La otra cosa es que toda la energía que producimos a través de las fuentes renovables no cubre las necesidades en términos de electricidad italiana, por lo cual tendríamos que llegar a 100 gigavatios con el fotovoltaico y a 44 gigavatios con el eólico para poder producir el hidrógeno con la energía excedente de las renovables. No va a ser posible. No existen las condiciones necesarias hoy en día. También sería oportuno comprar las las pilas de combustibles, los electrolizadores, lo cual supondría muchos costes. La producción italiana de hidrógeno verde, equivalente a 700.000 toneladas por año de aquí al año 2035, es un objetivo muy difícil de alcanzar. Los 10 millones de toneladas al año, que es el objetivo que ha sido fijado de aquí a 2050, va a ser imposible. Por lo cual, ¿cuál es la única solución viable que tenemos? Utilizar el hidrógeno azul, volver al hidrógeno que deriva del metano o, pues bien, importar el hidrógeno verde, por ejemplo, en aquellos países donde sería posible producir más, Morocco, Chile, Algeria. Y, y entonces podríamos pensar, ¿por qué se están creando los gasificadores? Porque quizás haya alguna razón. O lo que podríamos hacer es modernizar todos los conductos que tendrían que llevar el hidrógeno del Oriente a Europa. ¿Por qué? Porque no somos capaces de producir una molécula que nos haría falta. ¿Cuáles son las alternativas disponibles? Practicar acumulaciones electroquímicas, o sea, utilizar las baterías, porque si ustedes introducen 47.9 tetravatios horas en baterías, las baterías os van a devolver 43.1 tetravatios por hora. Y esa cantidad os va a permitir alimentar muchos más vehículos eléctricos. Hablamos de 22 millones y no de los 8 millones que vimos antes y el 22% de la red eléctrica, una cantidad mucho mayor de los datos que vimos antes. Y este sería el impacto del aumento de los consumos de energía eléctrica por efecto de 10 millones de vehículos eléctricos alimentados con batería, lo cual sería mucho menos que el impacto de 5 gigavatios, por lo cual sería mucho mejor emprender este camino. Más allá de esto, los vehículos eléctricos y las baterías de los vehículos eléctricos, una vez dejados de utilizar dichos vehículos, se podrían utilizar para crear el llamado Megapack, y esos Megapack podrían ser utilizados para ofrecer y para producir mucha energía que podría ser utilizada de inmediato en la red eléctrica italiana. Y para concluir, mientras que las baterías han evolucionado a lo largo del tiempo y poco a poco han ido cambiando los materiales que se han utilizado, pasando de cobalto al hierro, y en el futuro se van a utilizar baterías en sodio y hierro. Las celdas de combustibles en el pasado se realizaban con el platino, hoy se utilizan y se realizan con el platino, y en el futuro se realizarán con el platino. El cobalto cuesta 50 euros por kilo, mientras que el platino cuesta 70 euros por gramo, porque es un elemento raro. Este también es otro elemento que hemos de tomar en consideración. En el caso de la batería sí que tenemos unas soluciones y vamos a cambiar el material utilizado, mientras que en el caso... Grazie a lei, professore, è stato davvero esaustivo in così poco tempo. Credo che avremo possibilità in futuro anche di Gracias a usted, profesor, por su leggere completa i información siti y dove podemos per volver a tratar el conoscere tema meglio y quali invito possiamo a essere los i participantes a futuri leer
su ponencia, su libro, que podemos también le podemos pasar el enlace a los participantes. Ahora, usted anticipaba que hay tecnologías para modernizar y modificar los gasoductos existentes, y las lobbies del gas y petróleo han tratado y están tratando de llegar a recibir fondos públicos para refinanciar estas estructuras. Ahora pasaría al segundo orador, Filippo Taglieri, y quisiera preguntarle, sabemos que en el informe publicado por Recomon junto con se ha revelado cómo con una actividad de lobby se ha podido incautar recursos claves del plan de renovación. En este sentido, ¿qué nos puedes decir, Pipo, sobre el PNRR y el proceso de revisión del plan y de propuesta del nuevo capítulo sobre energía de REPowerEU? A ti la palabra. Gracias. Buenas tardes a todos, todas y todos. Trato rápidamente de presentar la situación histórica en el contexto para quienes no viven en Italia. Se habla de un gobierno que tomó la herencia de un PNRR del gobierno Draghi, un gobierno formalmente, como se puede leer en esta citación de la introducción de la modificación del PNRR, es en línea con el objetivo, reconoce el cambio climático, pero luego de hecho hemos visto cómo la relación con las grandes compañías que tratan energía, en el FNAM y Terna, que son las compañías que se ocupan de la distribución de energía eléctrica de largo alcance, de gas y energía eléctrica, han plasmado el plan antes de que llegara este gobierno. Este gobierno se ha encontrado en la posición de tener que reducir porque había cambiado el viento gracias a REPowerEU, y ha tenido que reducir el impacto de algunas actividades, iniciativas. Por lo que se refiere al hidrógeno, quizás algo que ha pasado en segundo plano es que con el segundo PNRR de Draghi en Invitalia ha nacido una compañía que tiene que tratar la cuestión de hidrógeno en la FBI como desarrollo de proyectos y refinanciación con 3.000 millones en cargo. Con este cambio ha bajado a 1.000 millones y se han escogido otras opciones. Desafortunadamente, con profesor Setti no pudimos hablar de estas otras opciones por cuestiones de tiempo, pero puedo anticiparlo yo. Las tres opciones que han quedado son, por supuesto, son 500 millones de euros en 10 valles de hidrógeno, 160 millones de euros en desarrollo y investigación, y luego desarrollo de gasductos que a mediados de julio se ha dicho que son necesarios porque en estos momentos son solamente teóricos. No obstante, SNAM diga que la mayoría de los gasductos sean 100% hidrógeno, y 300 millones para los trenes de hidrógeno, los 500 millones de euros sobre las valles del hidrógeno, los 10 valles del hidrógeno, que es una promesa que por supuesto puede convertirse en un recurso para los distritos productivos, pero desafortunadamente en Italia
como debido a cómo se están realizando, no nos dan una respuesta adecuada, ya que todo el sector de hidrógeno, o casi todo, con respecto a las inversiones que están adentro del PNRR, viajan hacia el Ministerio de Transporte, o sea, transporte de autobuses o trenes o vehículos personales. Entre los diferentes modos para el hidrógeno son los menos eficaces. Mientras que, por ejemplo, el sector Aquabate, que es el que ha subido cortes en financiación, sería uno de los pocos sectores en que se podría considerar el análisis, considerada la presencia en Italia de industrias del acero y del cemento que todavía funcionan, son alimentadas por energías fósiles. Este capítulo de hidrógeno, de todas formas, no solamente se encuentra en el capítulo de hidrógeno, porque el plan hidrógeno italiano también entra a otras secciones de nuestro PNRR, aunque no se presente como hidrógeno. Aquí en esta diapositiva podemos ver cómo se ha tratado revisitar la presentación de la financiación en nuestro plan de recuperación. Seguimos adelante. El nuevo plan de mediados de julio son 3 misiones y 6 reformas que son macroobjetivos a alcanzar. Las reformas son reformas a implementar para alcanzar los objetivos. Que ha quedado una misión muy importante, la de redes. La misión de redes tiene como objetivo la reorganización oficialmente de las redes de distribución eléctrica y de gas, o sea que la mayoría de los fondos se han vehiculado en este sentido y hay infraestructuras que oficialmente no parecen llevar al hidrógeno, pero están vinculadas con ello. Por ejemplo, la mayor inversión es el Tyrrhenian Link, que es un cable que supuestamente conecta de 1 giga, que supuestamente conectaría Sardinia, Sicilia y Campania, y el Sacoi 3, que es la tercera interconexión entre Sardinia, Corsica e Italia. Yo digo que está conectado con hidrógeno porque claramente se está planeando una superproducción en estos lugares, en el caso en Sardinia, para luego transferir estas cantidades de energía a otro lado. Las rutas son dos. Una parte sería introducirla en la red nacional, otra parte sería el fantasma de hidrógeno, o sea, tratar de crear un corral eléctrico de energía que pueda alcanzar algunos lugares en que este hidrógeno se produce. Por ejemplo, no sé, en este caso pienso en norte de África o otros lugares ad hoc que se pudieran escoger con este objetivo. Y también la financiación de la infraestructura de gas, que por supuesto van a total beneficio de SNAM. Por supuesto, nos llevan en la misma dirección porque parte del doblaje de la muy famosa línea adriática, que es un proyecto de SNAM para redoblar la pipeline del Adriático con REPowerEU. Este doblaje es parte de lo que en el futuro sería el corral sur del hidrógeno en sus proyectos y que tendría que conectar a Algeria, Italia, Austria y Alemania. También esta infraestructura, además de financiar una infraestructura inútil para el gas, esconde para los financiadores, los privados y al gusto de la Europa, esconde también la promesa de un supuesto recurso de hidrógeno. El Export Phase 1 serían unas obras infraestructurales que nos costan menos, 45 millones de euros,
esconden una estrategia porque Italia está tratando, con la excusa de la reconversión energética, está presentándose como una exportadora hacia Europa y la infraestructura serviría a enviar más gas en Austria y Alemania, cosa que ya ha aumentado este año. Obviamente, para volver al hidrógeno azul, tenemos espacio para Eni, que nunca se queda atrasada, y además de los 300 millones para la conversión de las refinerías y de estas desconocidas biorefinerías, refinerías orgánicas, tenemos también la introducción del CCS, que es una infraestructura que Eni y Snam están proyectando en Ravenna, como lo hablaba profesor Setti, que sería capturar y almacenar el dióxido de carbono en pozos exhaustos. Es un proyecto que varias veces, cuando se ha implementado, nunca ha superado la fase de piloto. Es un proyecto de que no se entienden todavía los riesgos y un proyecto de que en estas dimensiones no satisface tampoco la necesidad de captación de dióxido de carbono de la misma área de Ravenna. Esto en breve, para no atrasarme mucho, es el conjunto de los cambios que hemos visto. Por supuesto, hay que señalar que el CCS sería funcional al hidrógeno azul, como lo decíamos antes. Gracias, Pippo. Gracias. Les recuerdo que esto es el primero de una serie de webinarios. Tendremos 2 más y siempre hablaremos de hidrógeno, y si no lo podemos hacer ahora, en los próximos 2 webinarios vamos a explorar las rutas del hidrógeno y sobre todo los fondos de diferentes colores que llegarán para financiar el hidrógeno, fondos públicos en los próximos años. Así que gracias, Pippo, para tu oración. Quisiera ahora... Pippo tiene que parar la pantalla compartida. No, lo has hecho. Ahora hay que pasársela a Bruna, si ya no la tiene, porque ahora le toca a ella compartir. Qué bien. Decía, nos movemos para España con Bruna Cañada, investigadora de Observatorio del DUT en la globalización. Bruna, te quiero preguntar, ¿cuánto hidrógeno verde hay en su plan de recuperación y resiliencia y en su revisión? ¿Y cuál es el papel que España quiere darse en los equilibrios internacionales europeos gracias a este recurso? No tienes tienes el micrófono apagado. Ahora sí, gracias. Bueno, buenas tardes y muchas gracias, Eva, y a todas y todos. Bueno, primero, ¿no?, decir que, como ya deben saber, pues estos Next Generation son un instrumento de... A ver, ay, disculpen, ¿lo ven bien? ¿Sí, no? Sí, se ve. Vale. No sé si estás moviendo algo, pero sí se ve. Vale. Pues estos Next Generation ¿no?, son el principal instrumento a través del cual se habilita el mecanismo de recuperación y resiliencia, y de este mecanismo que salen los planes nacionales. Y justo se pusieron en marcha todos esos fondos tras la pandemia, ¿no?, para habilitar la recuperación y también para construir una Europa con una economía más verde, más resiliente. Pero bueno, vemos que a lo mejor todo no es tan verde como parece, ¿no? Como indicaba ya la OCDE en el 2020, ¿no?, en junio de 2020, pues España, Francia, Italia
y Reino Unido fueron como los países o las economías más afectadas por la pandemia. Y justo, justo Italia, ¿no?, seguida de España, son los países que más están recibiendo de este mecanismo de recuperación y resiliencia. Este dinero, ¿no?, para la economía española está siendo importante, pero lo que encontramos en general es que el plan España puede, o el plan de recuperación y transformación y resiliencia en España, pues se estructura a través de los PERTEs, que los PERTEs son los proyectos estratégicos, son grandes colaboraciones público-privadas, ¿no?, que directamente gestionan desde los ministerios del gobierno. Y precisamente los que reciben más presupuestos son el de microelectrónica y semiconductores, el de energías renovables, hidrógeno renovable y almacenamiento, y en tercer lugar el vehículo eléctrico y conectado. Entonces vemos cómo va mucho dinero al sector tecnológico, al sector digital, al sector energético y al vehículo, ¿no? Y eso pues también nos muestra que la transición energética que se plantea en ese plan es una transición que se basa pues, en la implementación de proyectos de megaproyectos renovables, y el hidrógeno renovable es un especial protagonista. Se ha como vuelto de moda, ¿no? Han aparecido cátedras en las universidades, y también pues, se está poniendo dinero público a disposición con la idea de estimular la inversión privada. Luego tenemos empresas como energéticas, ¿no?, petroleras, como Cepsa, Iberdrola, Enagás, que se mueven para captar esos fondos y convertir a España en el primer hub del hidrógeno verde en Europa. Y básicamente de estos objetivos, ¿no?, que son promovidos no solo por el plan, sino por otras estrategias europeas que veremos en otros webinars, donde pues, se pueden como diferenciar entre dos objetivos. Uno sería la producción para el consumo en el país, y el otro la producción para la exportación al resto de Europa y especialmente en el centro de Europa, ¿no?, desde España. Y todo esto de este hub, España como el hub europeo. Y vemos que, por lo tanto, no es solo dinero que saldría del PERTE del hidrógeno, de las renovables y el hidrógeno verde, sino que también encontramos como asignaciones directas de 450 millones de euros, como el caso de la empresa de acero ArcelorMittal, ¿no?, que recibió este dinero a través de otro PERTE, que es el de descarbonización industrial. Y a Pipo también ha comentado, ¿no?, que pasa similar en Italia. Bueno, pues aquí, que se mueve muy rápido, disculpad. Vemos como vamos a tratar de analizar un programa en concreto que se ha implementado a través del PERTE de energías renovables, y una publicación, ¿no?, que hizo el ODG hace poco, donde podemos ver como un mapa con los estudios de caso que se hicieron, estos que aparecen en azul, pero también en gris, pues otros proyectos que también son financiados por el Next Generation EU, y cómo se están, ¿no?, planteando pues redes de hidrógeno, unos que serían para 2030 en naranja y el otro para 2040 que aparece en naranja discontinuas. También podemos ver cómo, claro, ¿no?, la voluntad es como ir sustituyendo el gas, ¿no?, por energías más renovables, y vemos como no son ríos lo que sale gris, sino que también es la red de gas fósil ya existente. Bueno, aquí nos interesa sobre todo analizar este de aquí, el Parque Energético de San Roque.
que es un proyecto que se establece en Cádiz, Andalucía, y que es destacable porque supondría la primera piedra, digamos, del famoso Valle Andaluz del Hidrógeno. La idea es poder producir hidrógeno verde a través de energía generada por parques eólicos y fotovoltaicos que se construirán especialmente, ¿no?, para las plantas de producción, y mandar este hidrógeno hasta lo que sería el puerto de Rotterdam, en Holanda, para poder desde ahí también distribuirlo por el resto de Europa, ¿no?, o algunos países determinados. Entonces, ¿qué significa esto del valle? Porque ya hemos escuchado que salía también en Italia, sale ahora en el plan también español, ¿no? Y bueno, con este objetivo, ¿no?, de querer ser un continente, Europa, climate neutral para 2050, y con la voluntad de descarbonizar la industria, pues también se ha hecho como una Asociación Europea de los Valles del Hidrógeno, para poder desarrollar así la tecnología, poder crear o reforzar una cadena de valor, producir, ¿no?, este hidrógeno verde. Y por lo tanto los valles de hidrógeno se definen como estos ecosistemas integrados alrededor de la cadena de valor de hidrógeno, para poder crear infraestructuras que estén interconectadas entre sí, y para, pues, destinadas a la producción, al almacenamiento y a la distribución del hidrógeno. Y aquí vemos un mapa que la misma Comisión Europea tiene a disposición y que, bueno, que sale de esta asociación para los valles de hidrógeno, en los que se registran, ¿no?, todas las regiones o las comunidades autónomas, en el caso de España, o bien que lideran en azul, en el caso sería de Aragón, o bien que participan en este pacto. Y vemos, pues, como muchas, ¿no?, comunidades implicadas en la promoción de estos valles de hidrógeno. También vemos, pues, CEPSA, ¿no?, hablando de este proyecto que realmente, pues, va a ser como la primera piedra del valle. Y bueno, pues ya para ir cerrando, volvamos un poco a lo que sería el título, ¿no?, el título de este webinar. La ilusión del hidrógeno verde. ¿Por qué hablamos de ilusión? Porque, bueno, a gran escala el hidrógeno verde, ¿no?, puede ser insostenible. Ya todavía es una tecnología que está siendo desarrollada, ¿no?, y también tiene algunos impactos negativos. O sea, es verdad que debemos ir hacia lo renovable, ¿no?, pero debemos tener en cuenta que lo renovable también tiene impactos. En primer lugar, pues mencionar que si bien gran parte de los casos financiados a través de este programa que comentábamos, el programa Pioneros, están en una primera fase o son proyectos piloto, como también pasa en el caso de Italia, ¿no?, pues que básicamente lo que se observa hasta ahora es que se sigue promoviendo un modelo energético bastante centralizado, y que las propuestas sobre la mesa son grandes proyectos y a través de los cuales, ¿no?, el oligopolio energético que siempre ha tenido el poder en el Estado español, pues seguirá beneficiándose de él, ¿no?, de todo ese nuevo modelo verde. Y por lo tanto, pues no se están llevando a cabo
una transición pensando en cambios estructurales, pensando en realmente cuáles son las necesidades energéticas reales y las realistas, ¿no? Porque vemos que los recursos se van agotando y el planeta es finito. Además, también pues vemos cómo pues las principales, si bien en un inicio se quería que las principales beneficiarias de los proyectos fueran pymes, es decir, pequeñas y medianas empresas, pues hemos visto como cantidades de dinero, ¿no? Que van, importantes que van se destinan o son captadas por empresas como Cepsa, Enagás o Iberdrola. En el caso de Cepsa, por ejemplo, si se podía recibir un máximo de 15 millones de euros en un proyecto, pues Cepsa recibirá 13 millones en ese caso, pero es que también cabe mencionar que en el 2022, por ejemplo, Cepsa obtuvo un beneficio neto de 790 millones de euros, Enagás de 375 millones e Iberdrola de 4.338 millones de euros. Y en ese caso, esas ayudas públicas son a fondo perdido, es decir, no tienen que devolver ni un euro de dinero público, ¿no? En tercer lugar, también mencionar que detrás de, bueno, de esta España como hub europeo, o también lo que ya ha nombrado Pipo y que podemos ver en otros webinars, es que para producir hidrógeno se necesitan cantidades importantes de energía. También lo ha mencionado el profesor. Pero toda esa energía renovable que no vamos que se usa para utilizar hidrógeno verde para exportación es energía renovable que no se va a destinar a otros usos internos del país. Y también decir que esta energía renovable se produce a través de placas solares aerogeneradores y estas placas solares llevan materias primas críticas. Y estas materias primas críticas se obtienen de países mayoritariamente del sur global o de zonas de sacrificio, zonas típicamente de extracción, donde operan prácticas extractivistas y neocoloniales en muchos de los casos, ¿no? Y por último, pues hablar de la eficiencia energética, que ya nos han contado un poco, ¿no? Que, bueno, que por el momento los procesos de obtención del hidrógeno tienen una eficiencia baja y durante el transporte también hay una pérdida de energía. Y otro de los efectos que puede tener, ¿no? O que ya está teniendo, es que, por ejemplo, en España, algunas comunidades autónomas ya han modificado las leyes sobre el uso de la tierra para acelerar la instalación de infraestructuras. Eso se traduce en una ocupación de tierra fértil y también en una destrucción de la biodiversidad. Pero no solo eso. Bueno, ¿por qué? Porque, claro, para producir la energía necesitamos parques ya sean eólicos o fotovoltaicos, y por tanto se necesita un espacio, ¿no? Para poder hacer esta electrólisis. Pero también la electrólisis, para poder separar la molécula del agua, pues necesitamos agua. En el caso de la electrólisis, pues necesita 9.000 litros de agua por tonelada producida. Entonces, nos estamos encontrando que el cambio climático está afectando, ¿no? Especialmente a la región y afectará a la región del Mediterráneo, y estamos en una situación de estrés hídrico en donde el agua es necesaria pues, para los cultivos y para la vida en general, y este hidrógeno verde pues, tendrá una presión sobre el agua. Ya, termino.
Grazie Bruna per questa presentazione. Muchas gracias, Bruna, por tu presentación. Y ahora vi que hay unas preguntas. Hay algunas que son bastante técnicas, pero en general son varias, sobre todo dirigida al profesor Setti, pero era algo que nos esperábamos, la verdad. Profesor, no sé si usted consigue leerlas, pero mientras tanto lo que yo podría hacer es plantearle una de las que leo. A ver, la de Iva Beltrama, que dice que en 2021 en Alemania hubo unos incendios de autobuses que se estaban recargando. Usted me puede decir si son preguntas adecuadas o no, porque yo no soy una experta en la materia. En el caso de que usted no seáis la persona más adecuada para contestarlas, me lo pueden decir sin problema. Por lo cual, 3 incendios de autobuses que se estaban recargando, alrededor de 85 medios de transportes entre los eléctricos y los alimentados en gasóleo. Las baterías sodio, hierro son inflamables. Sin lugar a dudas, todas las tecnologías que utilizamos tienen tanto aspectos positivos como negativos. Si tomamos en consideración el petróleo, es natural que esto tiene lados positivos y negativos. Pensemos en automóviles diésel o gasolina, suelen incendiarse con más frecuencia, pero sin embargo se utiliza más. La dificultad de apagar un incendio provocado por una automóvil eléctrica es seguramente mayor, pero es lo mismo que pasa a la hora de estallar una cisterna de diésel, como aconteció, por ejemplo, en Bolonia, cuando causó la ruptura de puentes, incluso de puentes. El uso de tecnologías específicas tiene también impactos sobre el uso de materias primas y hay riesgos tecnológicos, eso es cierto, pero el riesgo se puede reducir a través de la implementación de tecnologías adecuadas y esto es precisamente lo que se está haciendo con las baterías. Se reducen los impactos en términos de extracción, por ejemplo, reemplazar el litio con el sodio es algo muy útil e importante porque en 1575 en Sicilia, con Carlo V, se producían 200.000 toneladas de sal, de las que se podía producir sodio, que es más de toda la cantidad de cobalto que se produce a nivel mundial. Italia podría tomar decisiones parecidas y nosotros, Italia se podría convertir en un país muy buen productor de baterías al sodio y en tan solo 2 años ya podríamos cubrir las necesidades del sector de los automóviles a nivel nacional. Producir sodio no es lo mismo que producir litio, pero como es natural, hoy hemos de utilizar el litio para poder llegar en 1 o 2 años al sodio. El sodio hoy en día ya se vende, pero hemos de trabajar para que el mercado se encamine hacia una producción que sea cada vez mayor del sodio. Hay unos problemas, pero yo no veo en dichos problemas una tragedia. A ver, intento distribuir las preguntas entre los distintos ponentes y esta se la podría Bruna. A ver, Emanuele Pinocchio nos pregunta si con la extracción de los elementos necesarios para la creación de baterías no se corre riesgo de reemplazar la extracción de combustibles fósiles con nuevas formas de extracción. Bruna, no sé si nos estás escuchando, si sigues en línea o no. Sí, os estoy escuchando, pero no entiendo del todo la pregunta. ¿La puedes repetir, por favor? ¿Cuál sería el impacto a nivel medioambiental de la extracción de los elementos necesarios para realizar las baterías? ¿No se corre riesgo de reemplazar
extractivismo de los combustibles fósiles con una nueva forma de extractivismo? ¿Podrías intentar responder a esta pregunta? Ahora sí, muchas gracias. Bueno, el impacto en términos numéricos ahora mismo, o sea, sí que existe estudios de la International Energy Agency que miden en gráficos, ¿no? ¿Cuál sería el aumento de demanda que se plantea ahora por las transiciones energéticas que se plantean, el aumento de demanda de estas materias primeras críticas, ¿no? Y en algunos casos, la demanda aumenta un 140%, o no, estamos hablando de la demanda de litio, de cobalto, ¿no? De todos esos elementos. Pero es que, claro, no podemos medir el impacto solo en números, ¿no? Porque hay impactos medioambientales, impactos sociales, desestructuración de territorios. Y de hecho, sí, yo diría sí se corre el riesgo, ¿no? De sustituir unos extractivismos y unas prácticas neocoloniales por otras. Y de hecho ya está sucediendo. Y antes he visto que había también compañeras de Chile por aquí, pero por ejemplo, el caso de litio en Chile, Argentina y Bolivia, ¿no? O Chile, que ha sido productor de cobre en los últimos años y ahora también pues está poniendo mucha presión para la producción de este litio, que también necesitan pues las baterías, los vehículos eléctricos o todos esos elementos que van a las placas solares. Por eso es necesario, o sea, necesitamos transitar hacia las renovables, pero también necesitamos ser conscientes, ¿no? de todos los impactos que hay detrás, y no solo aquí, sino que de tomar conciencia de este mundo globalizado que somos y también repensar el modelo energético de modo que se aborden las necesidades energéticas reales, ¿no? Muchísimas gracias, Bruna. Seguimos con más preguntas y después a las 7 terminamos el webinario. Profesor Setti, otra pregunta para usted. He leído acerca de la posibilidad de extraer litio de plantas geotérmicas a coste cero. Es verdad, sí, el litio no es un elemento raro, es el elemento número 26 más abundante que tenemos en la naturaleza. Hay otros elementos que son muchos más raros y que en cambio se utilizan en las marmitas catalíticas. Hoy en día, estos elementos, me refiero sobre todo a las marmitas catalíticas, utilizan esos elementos, pero nosotros no vamos a robar baterías al litio para utilizar marmitas catalíticas. Hacemos el revés, porque la marmita catalítica cuesta mucho más que una batería al litio o litio cobalto. Pero el tema es que el litio se puede extraer de muchas formas, pero cuidado, en 2026 el litio en las baterías de las automóviles ya no lo vamos a encontrar. Y lo mismo va a pasar en el caso de cobalto. Ya hoy en día el cobalto ha desaparecido en las baterías de los automóviles porque a partir del año 2024 todas las baterías no han de contener el cobalto, mientras que el litio y el cobalto seguirán presentes en los celulares, en las baterías de nuestros ordenadores. Y es allí donde encontramos un problema serio, porque en los celulares, por ejemplo, necesitamos de baterías muy pequeñas y se precisa de una concentración de grandes cantidades de energía. En el caso de los automóviles podemos crear baterías más grandes, por lo cual se pueden realizar en sodio y hierro, lo cual no sería posible en el caso de los celulares. Y para contestar también a la pregunta de la compañera de España, para añadir unos elementos a lo que ella dijo, por un lado tenemos una capacidades de desarrollar soluciones y tecnologías capaces de resolver incluso el tema del extractivismo que se mencionaba antes. Hay sectores, como por ejemplo el de las baterías para celulares, en los que nos encontramos
estancados. O sea, no hay posibilidad de salir de la lógica que estamos siguiendo, por lo cual sería oportuno analizar bien las condiciones de cada sector. Estoy pensando en otro tema. Pensamos en el sector de la energía. Pensemos en los rotores eólicos. Las baterías han sido reemplazadas por otras que no precisan del uso de los elementos que mencionamos. Hemos de distinguir entre una fase histórica en la que hemos de alimentar tecnologías con los conocimientos que teníamos a otra fase histórica en la que la mayoría de dichos problemas ya será resuelta. Y cuidado, porque el extractivismo no es un problema científico, el extractivismo es un problema más bien social y político, porque el extractivismo es algo que conviene a los sistemas de centralización grande. Es por esto que el hidrógeno es una ilusión, pues, porque nos va a llevar inevitablemente al extractivismo, al ser un sistema vertical concentrado, mientras que las energías renovables y las baterías nos llevarán hacia un sistema horizontal, circular, donde cada uno puede convertirse en productor y consumidor a la vez. Y esto le da mucho miedo a aquellas compañías que gobiernan los sistemas centralizados. Muchas gracias, profesor Setti. El tiempo a nuestra disposición lamentablemente se ha acabado. Y antes de agradeceros a todos y todas, vi que hay muchas preguntas en el chat. Trataremos de contestarlas en los días siguientes. Lo que sí vamos a hacer es poner a vuestra disposición el grabado de la grabación del webinario y le vamos a pedir a los distintos ponentes si quieren poner a vuestra disposición los lúcidos que han utilizado para su presentación. Esto para ayudarles cuanto más posibles. Y quiero agradecer a todos los participantes y les recuerdo que nos vemos el 28 de septiembre al mismo horario para el webinario intitulado Las vías del hidrógeno. Quiero agradecer a los ponentes, quiero agradecer a las intérpretes y una vez más les deseo una buena continuación de día. Muchísimas gracias.